En esta presentación, discutiremos cómo organizar e implementar una política de capitalización para beneficiar mejor a su pequeña empresa. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de este trabajo. Aunque crear y emplear una política de capitalización para su negocio de cuidado infantil puede parecer complicado, hay muchos beneficios que valen la pena al hacerlo. Uno de ellos es cumplir con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Una buena política de capitalización puede ayudar a su empresa a abordar grandes gastos con consistencia y le permite categorizar muchas compras como gastos y que, por lo tanto, serían deducibles en un año. En la conversación de hoy, explicaremos qué es una política de capitalización, por qué necesita una y qué incluir en su póliza. En contabilidad, normalmente se tratan las compras grandes o aquellos artículos con una vida útil de más de un año, como un lavaplatos o muebles, como un gasto de capital. Esto significa que a pesar de que pagó por ello este año, tendrá que deducir el costo durante muchos años. Esto se llama depreciación. Por ejemplo, digamos que compró un sofá utilizado exclusivamente para su negocio de cuidado infantil por 700 pesos. A pesar de que pagó por ello este año, solo podría deducir 100 pesos al año durante 7 años. Eso significa que aunque haya gastado el dinero este año, pagará impuestos adicionales sobre él. Esto sería un desafío para las pequeñas empresas, por lo que el IRS creó un puerto seguro que proporciona una excepción, si tiene una política de capitalización vigente. Con una política de capitalización, puede decir que cualquier artículo que compre que sea inferior a $2,500 puede tratarse como un gasto del año en curso, incluso si tiene una vida útil de más de un año. En otras palabras, la póliza le permite omitir la obsolescencia para artículos de menos de $2,500 y deducirlos este año, manteniendo sus impuestos más bajos. Normalmente, la mayoría de las pequeñas empresas optan por crear una póliza de capitalización en el límite más alto, que es de $2,500 Puede fijarlo más bajo, pero este nivel le permite la mayor ventaja en sus impuestos y en su contabilidad. Crear una póliza es muy sencillo y solo requiere 3 pasos. Primero, cree la póliza. A continuación, firme la póliza. Y, por último, archive la póliza. Al crear su política de capitalización, debe incluir los siguientes elementos. Propósito. Exponga claramente el propósito de la política de capitalización, que en este caso es establecer el costo mínimo, o monto de capitalización, para registrar los activos de capital en los estados financieros anuales de la empresa. Definición de activo fijo. Proporciona una definición clara de lo que constituye un activo de capital. Normalmente, querrá incluir artículos con una vida útil de más de un año y un costo de $2,500 o más. Umbrales de capitalización. Establezca el umbral mínimo de capitalización. Método y procedimiento de capitalización. Describa el método y el procedimiento de capitalización de activos. Mantenimiento de registros. Asegúrese de especificar los requisitos de mantenimiento de registros. He aquí un ejemplo de cómo utilizar estas 5 categorías para desarrollar su propia política. El objetivo de esta política de capitalización es establecer directrices para el reconocimiento y registro de los activos de capital en los estados financieros de la empresa, garantizando un tratamiento coherente y adecuado de estos activos. Un activo de capital se define como un activo tangible o intangible que cumple los siguientes criterios. A. Tiene una vida útil superior a 12 meses. Y B. Ha sido adquirido o producido por un costo superior a $2,500. El umbral de capitalización se fija en $2,500. Todos los bienes que alcancen o superen este umbral se capitalizarán, mientras que los bienes que no alcancen este umbral se contabilizarán como gastos en el periodo de adquisición.
Los bienes de capital se registrarán a su valor de adquisición, incluidos todos los gastos directamente relacionados con el uso al que están destinados. Los activos materiales que no alcancen el umbral de capitalización se registrarán como gastos en los estados financieros del periodo en que se adquieran. Los bienes de capital con una vida útil finita se depreciarán o amortizarán utilizando los métodos apropiados a lo largo de su vida útil estimada. El gasto de depreciación o amortización se reconocerá en los estados financieros de forma sistemática. Toda la documentación de apoyo, incluidas facturas, contratos y registros financieros pertinentes, que justifiquen el precio de adquisición de los bienes de capital, se conservará durante un mínimo de 4 años a partir de la fecha de eliminación o retirada. Esta política de capitalización se revisará periódicamente para garantizar su pertinencia y eficacia. Una vez que haya desarrollado su póliza, asegúrese de firmarla. Es importante tener una copia firmada en el registro en caso de auditoría del IRS. Incluso si usted es un propietario único y es el único empleado, aún debe firmarlo. Una vez que haya creado y firmado la póliza, el paso final es archivarla. Guarde una copia en papel y una copia electrónica de la póliza, en caso de que la necesite en una auditoría. Esto puede ser tan simple como mantener una copia en papel en sus archivos y tomar una foto de ella para una versión digital. Aunque parezcan algunos pasos adicionales, crear una política de capitalización le permitirá gastar legalmente muchos más artículos y tener una razón clara para hacerlo si incluso es auditado por el IRS. Gracias por acompañarme en este debate de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito.